Bendiciones, hermanos. El día de hoy vamos a continuar con el estudio de crecimiento con el tema la Biblia. Esta es la tercera parte. Vamos a hablar de estos libros que no están dentro de la Biblia que nosotros como cristianos utilizamos. Algunas personas les llaman apócrifos, libros apócrifos. Nosotros les vamos a decir deuterocanónicos. Para empezar con este estudio de estos libros, tenemos que ver un poco la terminología. ¿Qué significa deuterocanónicos? La palabra canon se refiere a una vara de medición. En los tiempos antiguos se utilizó esta palabra que viene del griego canon, que significa vara de medición, para hacer esta especie de filtro en el que tenían que pasar los escritos para que fueran denominados deuterocanónicos o protocanónicos, que es el término que vamos a ver. La palabra proto quiere decir primero, primer lugar o número uno, y deutero quiere decir segundo lugar o los que le siguen. Los libros protocanónicos son los libros que están en nuestra Biblia, que los que compartimos junto con la Biblia católica. Estos libros son 39 los que tenemos en común. La misma iglesia les dio esa terminología, protocanónicos y deuterocanónicos, porque tenían el grado de canonicidad más alto, que son los libros inspirados que ya vimos. Los primeros cristianos decidieron no incluir en la Biblia evangélica, la Biblia que tenemos, estos libros deuterocanónicos, que son 7, pero sí tienen un grado de canonicidad. Vamos a tomar en cuenta que los libros deuterocanónicos son una unidad. Los vamos a tomar como todos juntos. Estos 7 no se va a hablar en particular de cada libro, sino estos como una sola unidad. Así que si encontramos un error en estos libros, debemos de aceptar que toda la colección es falible. Más adelante vamos a ver por qué. Tenemos 5 razones o 5 puntos por las cuales estos libros deuterocanónicos no están incluidos en nuestra Biblia. Número 1, pues no son inspirados por Dios. Como vimos, la Biblia es inspirada totalmente por Dios, tiene su origen divino, y estos libros deuterocanónicos no lo son. Los 39 libros que conforman el Antiguo Testamento, en estos libros podemos encontrar unas 3,800 veces estos enunciados. Vino palabra de Jehová a mí, Dios dijo, habló Dios, Jehová el Señor ha dicho así. Estas frases, estos enunciados denotan la autoridad de parte de Dios. Apoyan este sentido de que son de origen divino. Dios puso su sello en estos libros. En los primeros libros, en el Génesis, dice, y habló Dios y fue hecha la luz. Entonces, estos enunciados son los que denotan el origen divino, y en los libros deuterocanónicos no se encuentran estos enunciados. Los primeros padres de la iglesia buscaban en estas escrituras estas frases para evaluar los libros. En una cita de los libros deuterocanónicos, como es Segunda de Macabeos 15, 37 y 38, leemos lo siguiente. Dice, así concluye la historia del gobernador Nicanor, y así termina también mi narración. Desde ese día Jerusalén quedó bajo el control de los judíos. Me sentiré satisfecho si esta historia quedó bien escrita y ordenada. Si no es así y tiene poco valor, deben saber que hice lo mejor que pude. Aquí el autor de Macabeos está diciendo, yo me esforcé, trabajé, les quise contar la historia como mejor me salió, para que lo entendieran. En ninguna parte dice, Jehová me dijo, vino palabra de Dios a mí. Y en el 39 dice, bien saben ustedes lo desagradable que es beber solo vino o solo agua. En cambio, el vino mezclado con un poco de agua es muy sabroso y agradable al paladar. Dice, lo mismo pasa al escribir una historia. Hay que saber combinar bien los relatos para que le resulten agradables al lector. Es decir, él está diciendo claramente que tuvo que acomodar la historia para que fuera fácil de entender o fácil de leer, o que les gustara a los que estaban leyendo. Nunca fue palabra de Dios. Es como la luz solar y la luz de una vela. La luz solar son los libros inspirados por Dios, y la luz de una vela son los libros que la gente quiso incluir en esta Biblia, los libros deuterocanónicos. Como punto número 2, estos libros no son proféticos. Para que estos libros fueran aceptados dentro de este canon, dentro de este nivel de canonicidad, que fueran deuterocanónicos o protocanónicos, tenían que haber sido escritos por un profeta reconocido. Los libros deuterocanónicos no son escritos por profetas. Todos los eruditos reconocen que los libros deuterocanónicos fueron escritos entre los años 200 y 30 a.C. En esos tiempos ya no había profetas. Fue el tiempo donde ya no hubo profetas, ya no había profecía.
Josefo, erudito judío, dijo que el periodo profético fue de los años 523 a los 465 a.C. Y después del profeta Malaquías ya no hubo profetas. Si bien en el Antiguo Testamento la última parte, el último libro es Malaquías. Después de esto hubo esos años donde ya no hubo profetas. En el Talmud babilónico, en la sección del Sanedrín, enseña que después de Ageo, Zacarías y Malaquías, el Espíritu Santo se apartó de Israel. El Espíritu de Dios ya no estaba ahí. Y aún en los mismos libros deuterocanónicos podemos verlo y estar seguros de que no eran escritos por un profeta. En 1 de Macabeos 3:48, en la traducción del lenguaje actual dice: los de otras naciones acostumbran pedir a sus ídolos que los guíen, pero los israelitas leyeron el libro de la ley para que Dios les enseñara qué debían hacer. Si leemos la Biblia en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel necesitaba algo de parte de Dios, necesitaba una consulta, iban con el profeta. Y el profeta iba directo con Dios. Y Dios les decía qué hacer, qué no hacer, cómo hacerlo. Pero en ese tiempo aquí dice, los israelitas leyeron el libro de la ley para que Dios les enseñara qué debían hacer. Eran palabras ya escritas por los profetas. No era una consulta directa con Dios, era lo que ya estaba hecho, que ya estaba escrito. Y también en 1 de Macabeos, en el 9:27, en el mismo lenguaje actual dice: desde los días en que dejó de haber profetas, nunca la nación de Israel había sufrido tanto. Ya no había profetas. En estos libros lo podemos ver. Así que los libros deuterocanónicos no fueron escritos por profetas, sino por personas que decidieron incluir historias, situaciones que pasaron al pueblo de Israel. Dice también que ellos abrían los rollos para saber qué hacer. Buscaban en lo que ya estaba escrito. Buscaban la palabra de Dios que ya había sido dada y escrita por medio de los profetas. Bien, número 3. No son inerrantes. ¿Qué es esta palabra? Las escrituras inspiradas por Dios tienen la característica de que son inerrantes, es decir, están exentas de todo error. La palabra de Dios como tal, los libros que están inspirados por Dios están exentos de todo error. No hay error alguno en estos libros. Si encuentran errores es por la manera en que se tradujo, error humano, pero la palabra de Dios no tiene errores. Dios es el autor de la Biblia, como ya lo vimos. Y lo pueden ver en 2 de Timoteo 3:16, que lo leímos en el estudio pasado, y en 2 de Pedro 1:21. Dios no miente. En Tito 1:2 dice lo siguiente: Pablo, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos del Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios no miente, la palabra de Dios no tiene errores, y los deuterocanónicos sí. Como hemos visto, la Biblia no necesita ningún otro libro para poder explicarse, ni necesita bases de otros lados para poder entenderse ni explicarse de esa manera. Los libros deuterocanónicos tienen errores que van con la Biblia. En la Biblia, cuando tú la lees, no vas a encontrar contradicciones. La Biblia no tiene contradicciones porque Dios no miente y Dios no cambia. En los libros deuterocanónicos sí están. Antes vamos a leer Números 23:19, que dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Por esta razón sabemos que la Biblia es totalmente la verdad. Él no se va a contradecir en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento. No se puede contradecir porque es palabra de Dios. Él no miente. Hay otros versículos que podemos ver también donde podemos afirmar que la palabra de Dios es la verdad y no se equivoca. Salmo 12:6 dice: las palabras de Jehová son limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. En esto leemos que la palabra de Dios es totalmente limpia, no se va a contradecir, repito una vez más, porque hay personas que quieren hacer que la misma Biblia se contradiga, y esto no es posible. Los libros protocanónicos, que son los que tienen ese grado de canonicidad, que pasaron el filtro perfectamente bien y que decidieron darles el primer lugar en esta medición, son los libros inspirados totalmente por Dios y no se pueden contradecir. Lo quiero dejar muy claro, la Biblia no se contradice. Uno de los libros deuterocanónicos, vamos a ver unas pequeñas contradicciones. En Tobías 6:5 y del 9 al 17, aquí en este libro, en estos versículos, un ángel recomienda unos métodos paganos para
hacer ciertos ritos. Un ángel supuestamente está viniendo y le está diciendo que hagan ciertas cosas como para obtener un beneficio. Mientras que en Gálatas 1:8 nos pone alerta. ¿Qué dice en Gálatas 1:8? Que si viene un ángel del cielo y te dice ciertas cosas que no son de parte de Dios, sea maldito, sea anatema. Entonces no puede decir que un ángel te esté recomendando métodos paganos para tu bendición en este libro deuterocanónico que no es inspirado por Dios. A ver si me estoy explicando bien. En Judith 9:10 al 18, esta persona está pidiendo ayuda a Dios para engañar con mentiras a otros. Dice, por favor, ayúdame a que mis palabras sean, esas palabras de engaño sean buenas, que lo pueda yo engañar para tener ciertos beneficios. ¿Qué dice Dios acerca de engañar y mentir? En los mandamientos, no mentirás. Entonces no puede decir que tú le pidas ayuda a Dios para engañar. Señor, ayúdame a engañar. Es como, no sé cómo explicarlo. Es como decir, ayúdame a desobedecer, ayúdame a pecar. Eso es ilógico. En Eclesiástico 12, del 6 al 7, aquí les prohíben caridad a los malos. Dice, no hagas caridad a las personas malas. ¿Qué dice Jesús en Mateo 5:44 y Lucas 6:28? ¿Qué dijo? Orad por quien te maltrata, bendice por quien te hace mal. Entonces, no podemos ver que si Jesús dijo que oremos por quien te maldice, que oremos por quien te maltrata, y en otra parte dice, no hagas caridad a los malos, no les hagas bien a los malos. Es una contradicción. Entonces, este libro deuterocanónico está contradiciendo lo que Dios dijo. Eso no puede ser. Y en 2 de Macabeos 12:41 al 46, está una aprobación por la intercesión de los muertos. No te pueden decir que ores por quien está muerto para que suceda algo, para que cambie de lugar, porque Dios dijo, muere una vez y para siempre. No va a ser el cambio, no puedes interceder por alguien que ya está muerto. Eso es en contra de la palabra de Dios. Quien está muerto, no puedes hacer ya nada, porque tuvieron su oportunidad. Por eso es el tiempo de buscar a Dios, el tiempo de leer, el tiempo de no dejarnos engañar por toda esta sutileza. El enemigo en ese tiempo de cuarentena, hago un pequeño paréntesis, está tratando de engañarnos. ¿Por qué? Porque estamos en nuestra casa y no oramos, no buscamos, pues no se puede ir a la iglesia, pues no hay que hacer nada. No, es el tiempo de que leas la Biblia, de que pidas ayuda al Espíritu Santo y te revele lo que Dios quiere. Son los últimos tiempos, cada vez lo estamos viendo más cerca y más cerca. Nunca había pasado en nuestra historia, que yo sepa, una cuarentena de ese tamaño. Algo que esté prohibido en las iglesias, porque literal está prohibido ahorita ir a una iglesia. No te están prohibiendo leer la Biblia, no te están prohibiendo orar, no te están prohibiendo interceder por otras personas. Así que yo espero realmente que esto te motive a leer la Biblia y que te des cuenta que la Biblia es la palabra de Dios 100%. Bien, número 4. Estos libros no son creíbles. Los libros deuterocanónicos son catalogados bajo el género de ficción religiosa o novelas religiosas. Ficción religiosa, novelas religiosas son cosas que no son creíbles. Mientras que los 39 libros aceptados, que son los protocanónicos, los que están en nuestra Biblia, que usamos como cristianos, se encuentran narraciones históricas, relatos que se caracterizan por su sobriedad y falta de elementos espectaculares, con excepción de los milagros. Los milagros sí pueden ser cosas muy espectaculares, pero sabemos que Dios lo hizo, porque está escrito ahí. Así que los deuterocanónicos están dentro de este catálogo, están en este género, ficción religiosa. Sabemos que la ficción pues no es real, ¿verdad? Y como punto número 5, no fueron aceptados por los primeros judíos ni por los primeros cristianos. Estos libros deuterocanónicos no fueron aceptados. Sí tienen ese grado de canonicidad, pero como vemos, como tiene el segundo grado, como son los que le siguen y fueron pasando por estos filtros de que no tienen evidencia que fueran de origen divino. En ningún lado dice que Dios los hizo, que dijo palabra de Jehová en estos libros, que Dios habló palabra y se fue escrita.
que tienen estos errores de contradicción con la doctrina cristiana, que tienen todas estas situaciones, por eso no los aceptaron. Y en 1546 fueron uniformemente rechazados. En Romanos 3:2 encontramos una declaración muy importante para este estudio. Hablando acerca de los judíos, Pablo dice lo siguiente. Dice que les ha sido confiada la palabra de Dios. Les fue confiada. ¿Qué fue? El Antiguo Testamento, la palabra de Dios tal cual. Dice, nos ha sido confiada la palabra de Dios. Créanlo, los libros que tenemos en nuestra Biblia es palabra de Dios 100%. En conclusión, en este estudio, el día de hoy, el valor de los deuterocanónicos de estos libros estriba en lo siguiente, en que pueden ser utilizados como documentos históricos y literarios. Son indispensables para el estudio del judaísmo. Si tú estás estudiando el judaísmo, del periodo intertestamentario y del trasfondo del Nuevo Testamento. Sabemos que el Antiguo Testamento se complementa con el Nuevo Testamento. Estas dos partes hacen la unidad, que es la palabra de Dios. Y estos libros deuterocanónicos no son malos, es decir, no los lean, no los vean. Algunas Biblias los tienen, pero no tienen la palabra de Dios. No es palabra de Dios 100%, no son de origen divino. Como dice aquí, podemos utilizarlos como, si tú estás estudiando el judaísmo, puedes leer, porque hay historia en estos libros que puedes entender claramente también, pero entendamos que no son de origen divino, los deuterocanónicos. Por lo tanto, los judíos no los aceptaron. Los primeros cristianos no los pusieron en la Biblia, en la compilación total de la Biblia. No fueron necesarios ponerlos. En palabras de José Grau, escritor, teólogo y maestro protestante, una de las grandes autoridades en la doctrina evangélica, dijo lo siguiente: no estamos en contra de la literatura deuterocanónica judía como material útil para la investigación histórica y literaria, siempre que se haga como un volumen independiente, que es lo que decíamos al principio, como una unidad aparte de la Biblia, no siendo parte de la Biblia. A lo que nos oponemos, pues, no es a los deuterocanónicos como tales, sino a su inclusión en el mismo volumen juntamente con los libros inspirados por Dios. No son malos, no son prohibidos, pero no son parte de la Biblia. ¿Sí? No son un volumen que se tenga que poner en los libros, en la Biblia, como tal, como palabra de Dios. Como dice este señor teólogo, como un volumen independiente, fuera de la palabra de Dios. Espero que sea claro todo este pequeño estudio. Más adelante vamos a ver cómo se reunieron el Antiguo Testamento, los libros del Nuevo Testamento. Aún falta un poco más para ver la Biblia, es muy extenso. Espero que sea de bendición este estudio. Si tienen dudas, por favor pueden escribir. Aquí dejamos el correo electrónico para que manden sus dudas. El propósito de este estudio no es crear polémica entre unas personas, sino es aclarar dudas, es ver que hay bases suficientes para saber que la palabra es palabra de Dios, que la Biblia es palabra de Dios. ¿Qué sucede con los libros deuterocanónicos? ¿Por qué están? ¿Por qué no están? Entonces, de verdad les pido que esto no sea una polémica, que no sea problema para ustedes, sino que sea de apoyo, de bendición. Y como les dije, tienen dudas, pueden escribir con toda confianza, que esperemos resolverlas. Y más adelante vamos a seguir con este estudio. Vienen más estudios, así que les animo a que estén al pendiente de los videos. Bendiciones, hermanos.